A medida que el 2024 se perfila como un año potencialmente crucial, Ucrania ha propuesto una idea que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Una cumbre de paz, sin un anuncio oficial todavía, por cierto. La propuesta es muy sencilla: albergar una cumbre en Suiza, un lugar neutral para Ucrania, con el objetivo de tenerla lista precisamente para este verano. Pero ¿qué busca discutir en esta cumbre? El plan de Zelensky de 10 puntos que abarca supuestamente desde la restauración de la integridad territorial de Ucrania hasta la protección de los suministros de alimento y energía, la seguridad nuclear, la liberación de todos los prisioneros de guerra, nos habla acerca de este plan, de este movimiento que sorpresivamente hoy anuncia Zelensky y que ha tomado no por sorpresa a muchos, porque me parece que esto es algo que ya veíamos venir. Después de 732 días de guerra en Ucrania, la realidad hoy sobre el terreno para Kiev ha cambiado muchísimo. Las municiones se agotan, la ayuda financiera está atascada en el Congreso de Estados Unidos y no llega, y las reservas de soldados se están agotando, se están quedando sin soldados, sin armas y sin dinero. Y mientras esto está pasando, Rusia ha estado aprovechando esta debilidad en el frente de Ucrania para lanzar ataques masivos sobre Kiev, avanzando en muchos de sus territorios. Por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo tomaron el control de Avdiivka y hoy están reivindicando, de hecho, nuevos avances mientras están cerrando un nuevo trato con Irán, del cual recibieron, como decíamos esta mañana, más de 400 misiles y drones. Y esto va a cambiar totalmente el frente de batalla. Es un acuerdo que refuerza significativamente el arsenal ruso mientras las reservas se agotan en Kiev y nos está dejando claro esta complejidad que hoy está poniendo entre la espada y la pared a Zelensky. Esta situación en Ucrania es cada día más precaria. La continua escalada militar de Rusia, combinada por supuesto con el flujo constante de apoyo militar de países como Irán, no solamente está desafiando la soberanía ucraniana, sino que también está poniendo a prueba la resistencia del frente ucraniano. Cada día que pasa, el costo humano de esta guerra se vuelve más abrumadora, insostenible, y la urgencia de Zelensky para encontrar una solución pacífica es la única vía que parece hoy tener real enfrente. Y ante todo este escenario, ante toda esta encrucijada, la propuesta que ha lanzado Zelensky sorpresivamente de depender hoy, como consecuencia de depender tanto del apoyo occidental para poder hacer frente a la guerra, y en el momento en el que Occidente dejara de mandar recursos y armas, simplemente el frente de batalla se caía. Esa es una realidad, él lo supo siempre y ese momento ya llegó. El dinero no fluye, las armas no llegan y las promesas hoy se han desdibujado. La ayuda prometida está frenada por alguno u otro trámite, pero simplemente no hay armas, no hay municiones. El suministro continuo se acabó y la posibilidad de que los recursos sigan fluyendo son cada vez más difíciles. Esa es la realidad. Sin una intervención diplomática efectiva, sin un apoyo militar como el que tenía Ucrania antes de que estallara el conflicto en Israel, Ucrania no va a poder hacerle frente a Rusia. El mismo Zelensky ya lo dijo con esas mismitas palabras, así de claro. Mientras está avanzando el 2024, que se perfila como un año muy difícil para Zelensky, Ucrania ahora ha propuesto una idea que va a cambiar el curso de los acontecimientos si se llega a materializar. Una cumbre de paz. No ha hecho un anuncio formal todavía, pero ya hizo esta propuesta, como les mencionaba, de albergar una cumbre en Suiza, que él considera que es un lugar neutral, con el objetivo de tener esa cumbre lista. Y busca discutir estos 10 puntos claves que yo les dije, que abarcan, repito, desde la restauración territorial de Ucrania hasta la protección de suministros de alimentos, la seguridad nuclear, la liberación de todos sus prisioneros de guerra. Y esto dificulta un poco el escenario, sobre todo les comentaba en lo que tiene que ver con la restauración de su territorio. Es un asunto que se ve muy complicado. Puede ser que Zelensky haya lanzado esto como un anzuelo para poder negociar en una mesa de paz, cediendo algunas cosas y otras no. Pero hasta este momento es muy difícil pensar. Sobre todo no sabemos a qué se refiere con restauración territorial. Si habla, por ejemplo, de territorios como Avdiivka
o si está hablando de Crimea, porque entonces ese acuerdo se vuelve prácticamente imposible, es una utopía. Este movimiento que ahora está lanzando Ucrania nos deja con la duda si es una oferta de paz seria o si realmente se está viendo forzado a negociar un acuerdo de paz como su única salida efectiva. Y lo segundo que deja en la mesa es, en el caso de que realmente se preparen estos documentos, como él los llama, relevantes y justos, ¿estaría Moscú dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones? Y si es así, ¿bajo qué condiciones? Y finalmente, ¿podría una cumbre de este tipo, seguida posiblemente de una segunda reunión directamente, dice ya, con Rusia, ofrecerle a Ucrania una vía para la paz, o es simplemente el espejismo de un discurso que se queda al aire? Fíjense, vamos a ver qué fue lo que dijo Zelensky y ahora les comento qué es lo que deja ver entre líneas. Y estaremos listos para la segunda cumbre para tomar los pasos diplomáticos relevantes para lograr una paz justa y para terminar la guerra. Esta es nuestra iniciativa. Queremos que tantos países como sea posible se unan a ella. Necesitamos avanzar. ¿Será esta una propuesta seria? No lo sabemos. ¿Podrá la propuesta de cumbre de paz ser el catalizador que necesita realmente Ucrania, como ahora dice Zelensky, para moverse hacia adelante? El año pasado, fíjense lo curioso que es esto, ironías de la vida. En Turquía, el año pasado Moscú planteó precisamente una mesa de paz, ¿se acuerdan? Que fue rechazada en ese momento por Occidente, porque Occidente dijo en ese momento, bueno, pues que no le interesaba en esos momentos discutir la posibilidad de un acuerdo de paz. Y ahora es Ucrania quien está extendiendo la mano precisamente en busca de paz. De hecho, tampoco es el primer intento de diálogo que hay entre Kiev y Moscú. Hay que acordarnos que en el 2022 también Zelensky ya había presentado su fórmula de paz, una propuesta que Moscú descartó rápidamente porque dijo que era absurda. Planteaba por ahí, por ejemplo, la restauración del territorio de Crimea. Y la pregunta en ese momento fue, ¿por qué ahora cambiaría la situación? ¿Por qué Ucrania insiste ahora en la paz en este momento tan crítico? Pues la respuesta es más que evidente. Hay una disminución del apoyo occidental, una estrategia de guerra que hasta ahora no ha rendido frutos esperados. Occidente ya considera que es meterle dinero bueno al malo, y el 2023 está marcado por una contraofensiva que prometía supuestamente cambiar el curso del conflicto, una que supuestamente nos anunciaron con bombos y platillos que se había preparado con la misma asesoría de la OTAN, y esa estrategia que se supone que iba a prometer avances en el frente de batalla fracasó en todos los aspectos. Y ahora que estamos avanzando en el 2024, pues los recursos se están agotando. Ese famosísimo paquete de ayuda de $60,000 millones de Estados Unidos está en pausa, no sabemos qué va a pasar. El avance ruso sigue incesante y están tomando territorios estratégicos. Ya no nada más se trata de Bakhmut, de Avdiivka, recientemente vimos también la toma de la ciudad de Soledar, y las cifras pues no mienten, hablan por sí sola. Por ejemplo, Zelensky confirmó la pérdida de aproximadamente 31,000 soldados ucranianos. También dijo que hay escasez de municiones, que se agotan las tropas, y esto pone a Ucrania evidentemente en una posición donde proponer la paz no solamente es sensato, es necesario, urge. Y esta estrategia de guerra de Ucrania, que dependía 100% del apoyo occidental, pues hoy se enfrenta con esta nueva realidad. Esas promesas se quedaron atrás y no se están traduciendo hoy en un apoyo constante a Kiev. Se están traduciendo simplemente en el discurso de una intención que ya no se ve más como algo real. Y frente a eso, Ucrania hoy tiene, la verdad, muy pocas opciones. Continuar la guerra con la probabilidad de sufrir más bajas hasta quedarse literalmente sin un ejército, aceptar su derrota, que eso parecería inconcebible, o más bien proponer un acuerdo de paz para maximizar lo que queda de una situación que ya de por sí es bastante desfavorable. Y si llega a optar por este camino de la paz, pues hay que preguntarnos si Rusia va a aceptar esta oferta. Porque Rusia, que ahora tiene todo el viento a su favor, que está controlando más territorios que nunca y con recursos que aparentemente parece que son inagotables, con nuevos aliados como Irán, con nuevos aliados como Corea del Norte,
pues no tiene un incentivo evidente para aceptar una propuesta de paz a menos que Zelensky le dé una buena razón. Y la dinámica del poder hoy parece favorecer claramente que los vientos están a favor de Moscú, esa es la realidad, y que ha calificado el plan de paz de Zelensky como risible y frívolo de nuevo, específicamente cuando se discute en formatos como la Conferencia de Ginebra sin la participación de Rusia en la mesa. Y Ucrania se encuentra en esa encrucijada, buscando desesperadamente una salida ya rápida a un conflicto que ha desangrado muchísimo al país, que ha desestabilizado al mundo y a la región. Y mientras esto sucede, pues Rusia está evaluando sus opciones, balanceando las ganancias territoriales con el costo político, con el costo económico de su continua avanzada, que parece no tener en estos momentos un punto que le convenza para que esta guerra se termine y para no darle una excusa de tomar el control total de Ucrania, porque parece que ese momento podría llegar muy pronto si no se avanzan en negociaciones serias de paz, que en estos momentos evidentemente urgen en el territorio ucraniano, definitivamente. El reciente artículo del The New York Times contra López Obrador revela mucho más que un simple ataque con tintes electorales. La controversia se ha centrado en esto, pero la realidad es que hay algo de lo que nadie está hablando. Se ha destapado hoy un debate que había quedado ya hace mucho tiempo en el olvido. Porque primero está confirmando la sospecha de que están espiando al presidente. Y segundo, y quizá lo más importante, es que, aunque este hecho sea ahora de lo que menos se está hablando, se está admitiendo de manera implícita en el New York Times que no pudieron encontrar nada comprometedor, es cierto. Pero lo realmente grave no es el hecho de que se haya encontrado o no algo en esta nota. Hay otro escándalo, que es el escándalo del que no quieren hablar. ¿Qué organización de Estados Unidos podría estar espiando al presidente de México? La respuesta no apunta necesariamente hacia la DEA, sino a una presencia mucho más sombría y menos discutida. Tan oculta, tan importante, que ni siquiera se toca. La CIA y sus bases en México. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿qué tanto sabemos realmente sobre las operaciones de la CIA en México? ¿Cómo afecta esto a nuestra soberanía nacional y a las relaciones de México con Estados Unidos? La existencia de bases de la CIA fuera de Estados Unidos no es un secreto de nadie, de hecho es algo que ha existido legendariamente. Pero la sola confirmación de su presencia en México y su implicación en actividades de espionaje a la Armada de México, al Ejército y al propio presidente de la República, que están especialmente dirigidas, como vemos, a figuras políticas de altísimo nivel, nos están hoy dando otro tema que merece, por supuesto, una atención muy meticulosa. Las relaciones entre México y Estados Unidos han sido históricamente muy difíciles, pero ahora se han tensado a un punto mayor y se están balanceando entre la cooperación de temas comerciales, por ejemplo, con el famoso TEMEC, con, por supuesto, nuestra soberanía y nuestra política interna que podría estar en peligro. Las actividades de espionaje, particularmente las que involucran a la CIA, son muy delicadas, porque esta agencia tiene un largo historial de involucramiento en asuntos internacionales para derrocar gobiernos, para imponer a políticos a su antojo, para saquear recursos naturales de los países. Y no siempre, por supuesto, que sus operaciones se hacen con transparencia, ni mucho menos con la aprobación de los gobiernos o poblaciones locales. Por eso se llaman agencias de espionaje, porque si fuera con permiso no sería espionaje. Y este descubrimiento, amigos, hoy despierta interrogantes sobre la eficacia y los objetivos de la inteligencia estadounidense en territorio mexicano, pero también de la contrainteligencia mexicana que debe hoy de estar trabajando al máximo frente a estas amenazas. Porque si, como se está admitiendo en la nota que vimos la semana pasada en el New York Times, que dice que no pudieron encontrar nada comprometedor sobre López Obrador, pero eso lleva implícito otra afirmación. ¿Cuál es el propósito de que se iniciara esta investigación? Y miren, no es algo de hecho nuevo, no es la primera vez. Un documento desclasificado de la CIA, de hecho, reveló que el expresidente mexicano, José López Portillo, fue informante de la agencia de la CIA, o sea, fue empleado de la CIA
antes de asumir la presidencia de México en 1976, de qué tamaño es el poder de la CIA, que incluso puso a un empleado suyo como presidente de México. Y este dato no es solamente un fragmento de la historia, es una pieza clave, amigos, para comprender la complejidad y el verdadero poder de la inteligencia estadounidense en México a lo largo de la historia. Vean la magnitud de esta revelación. Estamos hablando de un presidente mexicano que antes de su mandato era empleado de la CIA. Manejaba operaciones, daba informaciones para los intereses de Estados Unidos y después fue el presidente de México. ¿Qué significa esto para la independencia y la soberanía de nuestro país? ¿Cómo afectó eso nuestra percepción de las decisiones políticas y sobre todo de las políticas exteriores y de defender los intereses nacionales sobre los extranjeros? Y miren, en esa investigación de ese artículo que les mostraba hay un documento clave que nos da una pista aún mayor. Hubo una reunión del 29 de noviembre de 1976 que destapaba un documento desclasificado de la CIA que nos sumerge en un momento bastante delicado de nuestra historia política. Resulta que tanto México como Estados Unidos tuvieron un encuentro centrado en la discusión sobre la desclasificación de documentos relacionados con nada menos que Lee Harvey Oswald, el mismo que fue acusado del asesinato de Kennedy. ¿Por qué habría que discutir Estados Unidos, sobre todo la CIA? ¿Por qué tenía que pedirle permiso a López Portillo para desclasificar este documento? Eso nos habla de hasta dónde la CIA protegía a sus agentes, a sus trabajadores, refiriéndonos a López Portillo, por supuesto, que lo impuso como a su empleado como presidente de México. Lee Harvey Oswald, que fue conocido por su papel en uno de los eventos más trágicos y debatidos del siglo XX por el asesinato de Kennedy en el 63, había estado en México muy poco antes de que cometiera su asesinato y durante su estancia se reportó que Oswald visitó de hecho en ese momento la embajada soviética y el consulado cubano en la Ciudad de México. Y estos movimientos de Oswald en el territorio mexicano pues fueron de mucho interés para la CIA para tratar de comprender el asesinato de Kennedy y ver cuáles eran los motivos supuestamente detrás de estos asesinatos, aunque por cierto hay teorías alternas que señalan que fue la CIA quien protegió o encubrió los detalles más trascendentes del asesinato, que hasta el día de hoy, imagínense cuán turbio será, que siguen clasificados muchos de los detalles más importantes. Y esta preocupación de los agentes de la CIA sobre cómo la desclasificación de esos documentos podrían ser recibidos por López Portillo, su chalán, que estaba a punto de asumir la presidencia de la República de México, pues no se trataba solamente de la preocupación por la reacción del futuro presidente de México, sino por cómo iban a exponer a uno de sus agentes. Era el reconocimiento de que López Portillo estaba tan involucrado en un nivel alto de la inteligencia estadounidense, o sea, como un buen empleado de la CIA, que tenían la CIA que protegerlo, que cuidar a sus agentes para no ponerlo en una posición delicada. Ahora, podríamos decir, bueno, pues esto ya es antiguo, fue de tiempos de la Guerra Fría, esto ya no se vuelve a repetir. Lamentablemente, fíjense que hubo otra nota, de hecho, del mismo New York Times, que nuevamente aceptó recientemente, antes de esta última que vimos la semana pasada, que Estados Unidos había desplegado al menos 24 agentes de la CIA en México, junto con personal de la DEA y del Pentágono, según este artículo del mismo New York Times, en el 2011. Y eso pues obviamente era otra aceptación de que se habían infiltrado bases de la CIA o personal de la CIA en territorio mexicano. Y eso nos lleva directamente a un tema muy delicado, muy controvertido, que es esta aceptación de las bases de la CIA en territorio nacional. Porque la implicación de que este personal privado de seguridad estadounidense en unidades especiales antinarcóticos mexicanas estuviera ahí, solo hizo más grande la polémica. Aclaro, en esta ocasión esta no fue una infiltración, fue aparentemente con todo el permiso del entonces gobierno del presidente Felipe Calderón. Y esta estrategia
pues reveló un conflicto, obviamente, que chocaba con las reglas, con nuestro marco legislativo, con la Constitución mexicana, y que se repitió, por cierto, el mismo esquema que la CIA utilizó en Irak y Afganistán, de la militarización de la lucha contra el narcotráfico por una influencia o consejos de la propia CIA. Y esta creación de los centros de fusión de inteligencia, que estuvieron inspirados precisamente en Irán o en Afganistán, nos dicen cuál es la lógica militar de estos sistemas de inteligencia en contra de nuestra soberanía nacional. La presencia de estos agentes en ese momento fue de hecho confirmada por el gobierno de México, pero dijeron que era personal que solamente estaba asesorando y que no estaban a cargo de ninguna operación especial. Pero, repito, el propio New York Times aceptó que eran agentes encubiertos de la CIA, 24 de ellos. Y en abril del 2023 hubo otra confesión más de espionaje. Según estos reportes de los medios de comunicación que se usan, por cierto, como instrumentos de la Casa Blanca, como CNN, como el New York Times, más de 100 documentos fueron desclasificados el año pasado. ¿Recuerdan ustedes que fue un verdadero escándalo? Esos documentos fueron expuestos y pusieron una situación nuevamente comprometedora en donde las autoridades estadounidenses agravaron las relaciones diplomáticas con varios países a los que se expuso se les estaba espiando, con herramientas como el famoso software de espionaje Pegasus, que atacó también a objetivos mexicanos, al ejército mexicano, de hecho. No se especificó quiénes fueron esos objetivos o qué dependencias estadounidenses estuvieron involucradas, pero evidentemente la CIA, que es un centro de inteligencia, tuvo mucho que ver. Este espionaje estadounidense tiene pues como telón de fondo el deseo de Washington de incidir, de influir en la toma de decisiones de otros gobiernos, de imponer gobiernos que sí le guiñen el ojo, que sí estén a su favor. Y hoy vemos cómo estas prácticas parecen tener un objetivo muy concreto, que es influir en las elecciones de México para que gane una candidata que no sea tan dura tal vez con Washington como lo ha sido la actual administración de México. Y esto señala cómo, sobre todo en el caso de México, que es su principal socio comercial regional de Estados Unidos, de hecho es el número 1, es el país con el que comparte una extensa frontera y por lo tanto necesita un altísimo nivel de coordinación, y que encima seamos objetos de estas prácticas de espionaje, como lo revela el artículo del The New York Times la semana pasada, pues evidentemente dificultan mucho las relaciones bilaterales entre ambos países, Alba, y ponen de nuevo el dedo en la llaga sobre la presencia de bases de la CIA en nuestro país en contra del mismísimo presidente de México. Sí, y lo curioso es que mucha gente se ofende porque supuestamente se dio a conocer el número telefónico de la periodista. Sí. Cuando... Pero nadie se ofende de que espíen al presidente. Exacto, ¿no? Nadie se ofende que haya una injerencia extranjera en nuestro país y se ofenden por un número telefónico. ¿Y por qué saco lo del número telefónico? Porque en las conversaciones oficiales nunca, por ningún motivo, se debe poner un número telefónico privado porque se prestan malas interpretaciones. Sí, pues como que se presta. Oye, ¿por qué quieres que te marque a ti? ¿Por qué personalmente, no? ¿Qué quieres? ¿Un soborno? ¿O cómo quieres? Digo, o sea, se presta de tanto de un lado para el otro. No estamos diciendo que eso es, pero no, por lo menos se ve rarito. Se ve raro porque... ¿Por qué? O sea, si yo trabajo para un medio de comunicación, entonces yo voy a poner mi número de mi oficina con la extensión de mi oficina. Claro. Y los horarios en los que yo me encuentro laborando en esa parte para tener comunicación directa. Desde mi oficina, que se comunique directamente Presidencia conmigo. Y luego, te doy un plazo de 72 horas. ¿Es tribunal o qué? Exacto. Eso solamente le corresponde a la ley. Ya nomás faltaba que dijera contados de momento a momento, ¿no? Sí, o sea... No, y luego la gente me causó también un poco de risa una periodista que le decía al presidente en la mañanera, es que en Estados Unidos esto no. Ay, por Dios, tienes idealizado al extranjero. También en Estados Unidos hay corrupción, también en Estados Unidos se cuecen habas, sí. Pero en México tenemos tan idealizado al extranjero. Yo te apuesto que la propia CIA controla, vigila y espía hasta el propio presidente de Estados Unidos. Claro. No los controla nadie. Bueno, y si no lo creen, ahí está la entrevista de Vladimir Putin, en la que dijo que él llegó a un acuerdo con Clinton y la CIA le dijo que no.
Entonces, pero tenemos tanto... Y luego alguien preguntaba que si era cierto lo de que hubo una manifestación enfrente de las oficinas del New York Times de mexicanos. Sí, claro. Oye, Alba, pero hago una pausa antes, porque tú me comentaste y yo ya vi ese rumor de que este famoso número personal resulta que estaba en las redes sociales de la periodista, o sea que no era tan personal. No sé si sea cierto. Lo que sí sé es que le bajaron el video en YouTube al presidente y he visto varios videos que hablan de esto que también se los bajan. A nosotros hasta ahorita no nos han bajado el anterior que subimos, ¿verdad? Sí. Vamos a ser changuitos. No sé si es porque incluyeron el segmento en donde el presidente leyó la carta. Pero pues me parece que, como tú dices, estamos hablando de una indignación porque se reveló un supuesto número personal que misteriosamente se dio, así como contáctame aquí en cortito, y nadie se está preguntando, oye, a ver, ¿este artículo está aceptando que otra vez hay espionaje de agencias estadounidenses en contra del Poder Ejecutivo de México? ¿De eso se trata? Porque eso es delicadísimo. Claro, pero todo el mundo nos indignamos por eso, pero sí, indígnate por eso, pero también indígnate porque un país extranjero, Estados Unidos, está metiendo la cuchara en la política de México. Si México no está metiendo la cuchara en la política estadounidense, ¿por qué Estados Unidos tiene que decidir y tiene que ir a meter la cuchara a la política de nuestro país? ¿Cuándo los hemos espiado nosotros? Es que no es... Claro, es como si tu vecina va y quiere meter a tomar decisiones para tu familia, para tu matrimonio. Oye, espérate, claro. Si tú no vives en esta casa, ¿tú por qué vas a opinar? Exactamente lo mismo quiere hacer Estados Unidos. Y los veo muy indignados porque México no deja que Estados Unidos decida. Nada más que sabes que, Alba, yo sí creo que hay un pésimo trabajo, de verdad, de nuestros sistemas de inteligencia en México. Sí. De contrainteligencia, perdón. Porque... incluso España recientemente, no sé si recuerdas, Alba, que expulsaron a varios estadounidenses que en realidad resultó que eran espías, que no eran diplomáticos, que no eran turistas, que eran espías. Los expulsaron y salió una funcionaria del gobierno español a decir esto no va a afectar nuestras relaciones extranjeras. Claro que este tipo de cosas afectan siempre las relaciones diplomáticas, pero expulsaditos. Yo no me acuerdo que nosotros en México, no recuerdo en este momento, francamente, si lo hay, desmiéntanme en el chat, pero que hayamos expulsado a algunos diplomáticos o turistas acusados de espionaje. Y hay, pero por cantidades. Ya nos hemos dado cuenta por la desclasificación de documentos, pero imagínate tú, o sea, entre toda la gente de esa gentrificación masiva de los miles y miles que llegan, ¿cuántos no tendrán realmente labores de espionaje? Muchísimos. Muchísimos, a todas leguas, ¿no? Entonces, hay que indignarnos parejo, no solo por un número de teléfono, también hay que indignarnos porque un país que no tiene por qué meter la cuchara en nuestra política está queriendo meter la cuchara. Y es lo que está implícito en la nota del New York Times. Claro. Y de verdad yo creo que deberíamos de dirigir este debate a dos perspectivas. Sí, pero ya ves, o sea, ya se echó a andar la maquinaria. Hoy la narrativa, la propaganda es... ¿cómo se atreve a revelar el número personal? Bueno, a ver, ¿qué hacía un número personal ahí? Aguas con eso, como que se ve medio mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar eso aparte, dejémosle eso al INAI o a quien le corresponda. Vamos con otro tema. El espionaje implícito que se acepta en la nota del New York Times. De hecho, en 2 ocasiones, Alba, porque primero se aceptó que supuestamente había un espionaje en el 2006 o 2008 y ahora se acepta otro espionaje del 2018. O sea, que como dicen en estos rumbos es el target. O sea, la CIA le trae marcaje desde hace décadas a Andrés Manuel López Obrador y no le ha soltado. O sea, ese teléfono suyo y toda su gente cercana está más alambreada para donde se mueva que nada, que en menos de un mes y medio nos enteramos de que hubo ya un incidente en el 2006 o 2008 y otro en el 2018, más los que no nos dicen. Exacto. Y de eso nadie se habla. Y que probablemente no nos dicen nada y que más adelante son haces bajo la manga que van a tener para más adelante volver a crear otro escándalo en México a conveniencia de lo que a ellos les convenga, a los candidatos que a ellos les convenga. Porque está quedando clarísimo. ¿Por qué en periodo electoral? ¿Por qué no lo soltaron en el 2018? ¿Por qué no lo soltaron en el 2006? Y es el tema, Alba. O sea, que no nada más está el tema del espionaje, que ya de por sí es escandaloso. El espionaje que no terminó en nada, que lo usan como un arma electoral para influir en el resultado electoral
a favor de una candidata en específico y quitarle puntos a otra. O sea, es una injerencia extranjera, pero dijeron que un querido amigo mío a lo cara de perro. O sea, ya no hay disimulo en esto y ni siquiera les preocupa que quede implícito el discurso del espionaje a todos los niveles de gobierno de México. Y yo creo, amigos, que este es un debate que hoy se ha vuelto a abrir la caja de Pandora. No es que alguien considerara que era un tema cerrado. Pues no, ¿verdad? Estos temas pues siempre han estado ahí, Alba. Sí. Pero ya se nos había olvidado hablar de esto porque pues nos habíamos quedado con la onda de que se había expulsado a la DEA. El problema no es la DEA. O sea, el problema es más bien la CIA. Exacto. Que están literalmente abajo de las piedras. Sí, y encima del presidente de Estados Unidos. O sea, encima del presidente de Estados Unidos y quieren estar encima del presidente de los países vecinos. Sí. Vete a saber cómo está aquí Canadá. Pero por lo pronto en México quieren meter su cuchara también y ellos decidir. Esta teoría fuertísima que hay, llámenla de la conspiración, lo que ustedes quieran, pero que dicen que el asesinato de Kennedy se debió en gran medida a que quería desaparecer a la CIA, porque Kennedy en su momento dijo que la CIA era más poderosa ya que el propio presidente de los Estados Unidos y le quería retirar los fondos. ¿Teoría de la conspiración o no? Es el momento en que esos documentos siguen clasificados. Sí, solo sacan algunos, los que les conviene. Van sacando algunos y no sacan lo demás. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí hay gato encerrado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.